Apreciables amigos, una vez más los saluda su servidor Anselmo Ramírez. Con la ayuda de nuestro Dios hemos elaborado un corto mensaje esperando que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. En este momento, con la ayuda de nuestro Dios y con la colaboración de mi hermano Salvador, que siempre me apoya, vamos a dar una explicación basada en un tema pues muy conocido, pero a veces hay temas que pueden quizás verse como fáciles, pero a veces se nos dificulta. Y esta vez queremos, con la ayuda de nuestro Dios, poder dar una explicación al tema que le hemos titulado Contradicciones del segundo mandamiento. Bueno, ¿qué puede haber contradictorio aquí? Pues ahorita vamos a notar y vamos a ver una primera enseñanza en donde lo vamos a ver en el libro de Éxodo, a ver qué nos dice este pasaje bíblico. Nos vamos a ir con la ayuda de nuestro Dios a ver un cuadro en donde hemos elaborado, aquí está escrito el versículo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, es notable para muchos, es de nuestro conocimiento, pienso yo, que este es el segundo mandamiento que está dentro de los 10 que Dios dio en el monte de Sinaí en 2 tablas de piedra. El texto dice: no te harás imagen. Bueno, esta partícula es muy importante para todos. La pregunta es, ¿por qué? Porque para muchos es fácil entender que imagen es una figura, un muñeco, ya sea quizás como lo describe el mandamiento de cosa que esté arriba en el cielo, puede entrar en nuestra mente, quizás pensar un ángel, un ave, o de lo que está en la tierra. Pero acá viene la parte donde uno puede contradecirse. Bueno, el mandamiento dice: no te harás imagen. Pero ¿qué sucede cuando nosotros quizás vemos que cuando Moisés recibe la orden de parte de nuestro Dios de construir el arca del pacto, el Eterno le dice a Moisés: bueno, Moisés, tienes que construir 2 querubines. Y es aquí en donde han existido pensamientos de maestros que tristemente tuercen la enseñanza de lo que Dios quiso mostrar. Ahora vamos a tratar ese punto con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, queremos irnos a un siguiente cuadro para nosotros poder explicar qué es una imagen y de qué está hablando el mandamiento. Esta palabra imagen, nos vamos a ir al siguiente cuadro en donde vamos a leer el texto que usted puede observar, pero este texto lo hemos tomado del lenguaje hebreo al español. Note cuidadosamente cómo dice la Escritura: no te harás para ti efigies talladas, ni cualquier imagen de lo que exista arriba en los cielos o abajo en la tierra. El texto es tan claro porque puede entrar entre nosotros pensamientos, imagen, o puede ser una figura en un papel, una fotografía. Pueden entrar esos pensamientos, pero el texto original de hebreo a español dice: no te harás para ti figuras o efigies, como lo dice ahí, talladas. ¿Qué es tallado? Esto es fácil poder entender que en el antiguo tiempo, quizás o también en esta generación, hay artesanos que se dedican a este tipo de labores. Yo soy carpintero
conozco personas que son ágiles para poder elaborar una figura. Entonces el texto está diciendo que esa figura que se hace tallado, allí puede haber algo más fuera de lo normal. Vamos a ver un cuadro más en donde podemos identificar con facilidad. Este personaje está elaborando una figura, un muñeco. Esto es lo que la Escritura está diciendo, que si esta figura ya fuera para otro propósito, ya no para un adorno, entonces se caería en un error. Quiero decirle, estimado amigo, que la Biblia es tan amplio para podernos mostrar qué es lo que nuestro Creador condena. Vamos a ir al siguiente cuadro en donde podemos ver. Vimos a un principio, dice, inclinación. El texto que vimos a un principio en el primer cuadro, si nos vamos al primer cuadro, al primero de donde empezamos, leeremos el texto siguiendo adelante. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces vemos que al mismo tiempo nuestro Creador dice: no te harás imagen de ninguna cosa, de ave, de lo que está en el cielo o en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Pero ¿cuál es en sí la prohibición que Dios da? Sencillo, adelante dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, quiere decir que la prohibición que el mandamiento está dando es inclinarse. Ahora vamos a ver los siguientes cuadros en donde con mucha facilidad vamos a poder observar qué es inclinarse. Esta posición es una de las que la Escritura lo determina como inclinación, pero quiero decirles que el texto de hebreo español, según Éxodo, dice, en el lenguaje de hebreo español dice: no te prosternarás. Esta es la posición que es prosternarse, o esa ubicación. Eso es lo que es condenable por nuestro Dios, y lo que nosotros podemos notar que la Escritura dice que ese tipo de actos no se tendría que hacer. Por lo demás, podemos ver que honrar es la otra palabra que nosotros podemos ver con mucha facilidad dentro de la Escritura, que honrar se deja notar que el único quien merece honra es nuestro Creador, el amo del universo. De ahí existen otros seres importantes en donde quizás es fácil notar que los únicos que están fuera de Dios, quien merecen honra, dice, son nuestros padres, porque así está escrito en el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, eso tiene una explicación. La pregunta es, ¿de qué manera se va a honrar? Bueno, respetándolos, porque ellos son personas importantes y superiores, porque Dios los usó para nosotros venir a este mundo. Esa es la razón. Nuestros padres sí merecen una honra, pero tiene su explicación, pues, ¿de qué manera? Muy bien. En conclusión, estamos viendo que Dios, esto es lo que está prohibiendo. Ahora vamos a ir al siguiente cuadro para poder nosotros identificar y ver la diferencia de que cómo Dios condena a que nosotros los hombres hagamos una imagen, nos inclinemos y le honremos. Pero nosotros ya vamos a ver dentro de este cuadro que Dios dice que diseñó
un diseño del arca del pacto. Dios le dio a Moisés en visión para que él elaborara el arca del pacto. Lo cierto es que dentro de ese arca, nos vamos al siguiente cuadro y vamos a ver cosas ahí, como les dije, que pueden entrar pensamientos en nosotros y decir, bueno, ¿cómo es que nuestro Creador está enseñando en el mandamiento, no te harás imagen? Pero ¿cómo es posible que Él mismo permite que existan quizás un muñeco, una figura, y es mandato de Él? Dice el texto, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 cabos de la cubierta, basado a Éxodo 25, 18. Quiero decirles que aquí es en donde nosotros debemos de ser cuidadosos. Primeramente, el texto que leímos en Éxodo dice, no te harás imagen. En otras versiones de la Escritura dice, no te harás para ti imagen. En conclusión, es una idea propia que nosotros podemos tomar. Bueno, yo me voy a hacer esto, y como ya explicamos, haciendo los siguientes pasos de inclinarse y dándole honra. Eso es lo que Dios condena. Ahora, tocante a este paso, Moisés nunca decidió él hacerse para él estas figuras de los 2 querubines. Dice la Escritura que Dios mismo le dio la orden. Ahora, lo importante de esta enseñanza es que yo creo que tendríamos que notar cuál era el objetivo. Y vamos a ver un siguiente cuadro en donde podemos ver una figura. Acá dice el arca del pacto. Quiero decirles que hay una gran enseñanza en esto, pues el arca del pacto estaba compuesto de madera, de diferentes capas. Prácticamente estamos viendo 3 arcas, pero lo importante que queremos notar es los 2 querubines y cuál era el objetivo por la cual Dios mandó a construirlo. Dice el verso 20 de ahí mismo Éxodo 25, 19. Vamos a leer y dice así: harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Luego sigue diciendo el siguiente versículo: y los querubines extenderán sus alas por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta. Sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta, las caras de los querubines. Es lo que nosotros podemos ver aquí, tal como dice el texto. Sus caritas viendo a la cubierta, esto es la cubierta y los querubines. Lo esencial de esta lectura, por la cual Dios mandó, está en el verso 22. Note: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esto es lo importante. Dios mandó a construir a Moisés esta arca con 2 querubines. Pero ¿cuál era el propósito? Bueno, que Dios iba a hablar a Moisés, pues, ordenanzas que el pueblo tendría que hacer y que el Eterno se iba a manifestar, pues, en este arca, a través de ello. Entonces, en conclusión, podemos ver con facilidad que Dios
mandó a hacer estos dos querubines no para brindarle honra, no para inclinarse, fue otro objetivo que Dios tenía. Así es que, estimado amigo, con esto podemos notar que existe una gran diferencia para poder describir qué es una imagen que uno quiera hacer para hacerlo con propósitos de venerarlo o adorarle. Entonces, esta imagen que construyó Moisés, es decir, estas figuras de querubines, Dios los usó para el propósito de hablar con Moisés y mostrarle lo que el pueblo tendría que hacer. Vamos a ver la última figura en donde podemos comprender que en el templo que construyó Salomón estaba también estas figuras. Dice 2 Crónicas 3:10, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de forma de niños, los cuales cubrieron de oro. Quizás podemos, si leemos más con amplitud estos capítulos de la construcción del templo, vamos a ver que incluso habían figuras talladas, pero la escritura nunca dice que tendría que inclinarse o honrársele. Entonces, otro de los puntos esenciales es que Dios revela a Salomón cómo se tendría que hacer. No era iniciativa, y el mandamiento es tan claro cuando dice: no te harás imagen para ti. Ellos, Moisés y Salomón, no fue decisión de ellos, fue decisión del Creador con objetivos diferentes, no para dársele adoración. Estimado amigo y hermano, esperamos que te sea útil esta corta enseñanza. Que el Señor te bendiga. Se despide su servidor, Anselmo. Paz a vosotros.